Bueno, ahora nos toca o tenemos que hablar de los músculos. Los músculos de la nuca y del dorso. Los músculos pueden estar dados por o se pueden clasificar en extrínsecos e intrínsecos, en grupos superiores, intermedios o profundos y entre primero y segundo plano. Entonces vamos a empezar con el músculo trapecio. Su origen está dado en la línea nucal superior, en la protuberancia occipital externa, en la línea nucal y en las vértebras cervicales de C7 a T12. Su inserción está dada por la espina escapular, el acromion y el tercio lateral de la clavícula. Su inervación está dada por el nervio accesorio y su movimiento está dado por la rotación de la escápula. Va a ser el de la rotación de la escápula y el de la depresión de la misma. El segundo músculo del cual vamos a hablar será el músculo dorsal ancho, el cual tiene un origen en T7 a L5 apófisis espinales. También se origina en la cresta ilíaca, en el sacro y en sus costillas 9, 10 y 11. Su inserción está dada por la corredera bicipital, su inervación está dada por el nervio toraco dorsal y su movimiento son extender, aducir y rotar medialmente el húmero. Continuamos con el músculo elevador de la escápula, el cual tiene su origen en las apófisis transversas de C1 a C4, su inserción en la parte superior borde medial de la escápula, su movimiento es el de elevar la escápula y su inervación está dada por el nervio escapular dorsal. Por supuesto tenemos que hablar también del romboides menor, el cual tiene su origen en la parte inferior del ligamento nucal en las apófisis espinosas de C7 a T1. Tiene su inserción en el borde medial de la escápula en la espina de la escápula. Su movimiento es aducir y elevar la escápula y su inervación está dada por el nervio escapulodorsal. Por último y para terminar con los músculos del segundo plano del grupo superficial, tenemos al romboides mayor, el cual tiene su origen en las apófisis espinosas de T2 a T5. Su inserción está dada por el borde medial de la escápula entre la espina y el ángulo inferior. Su inervación está dada por el nervio escapular dorsal y sus movimientos son aducir y elevar la escápula. Continuando también con los músculos extrínsecos del grupo intermedio, por supuesto, está el serrato postero superior y el serrato postero inferior, que ya lo voy a mostrar. Bueno, acá podemos observar el músculo serrato postero superior y el serrato postero inferior. Entonces, tenemos que el músculo serrato postero superior tiene su origen en la parte inferior del ligamento nucal, en sus apófisis espinosas de C7 a T13 y en sus ligamentos supraespinosos. Su inserción está dada por el borde superior de las costillas de la segunda a la cuarta lateral a sus ángulos. Su inervación es rama anterior de los nervios torácicos superiores y sus movimientos son elevar la costilla de 2 a 4. Continuando con el músculo serrato postero inferior, tenemos que su origen está en las apófisis espinosas de T11 a L2 y en sus ligamentos supraespinosos. Su inserción está dada por en el borde inferior de las costillas de la 9 a la 12 lateral a sus ángulos. El movimiento es el de deprimir las costillas de la 9 a la 12 y su inervación está dada por la rama anterior de los nervios torácicos inferiores. Cambiando ahora de clasificación, tenemos a los músculos intrínsecos profundos de primer plano, como el esplenio de la cabeza. Este va a tener su origen en la mitad inferior del ligamento nucal y en las apófisis espinosas de C7 a T4. Su inserción va a estar en el cráneo por debajo de la línea nucal superior y en las apófisis mastoides. Su inervación va a estar dada por las ramas posteriores de los nervios cervicales medios y su movimiento va a ser el movimiento de la cabeza, por supuesto, como la extensión y la rotación. Y para terminar con los músculos intrínsecos profundos del primer plano, tenemos al esplenio del cuello, donde su origen está dado de
origen de T3 a T6 por sus apófisis espinosas, su inserción por sus apófisis transversas de C1 a C3 y lo inerva las ramas posteriores de los nervios cervicales inferiores, al igual que el esplenio de la cabeza. Va a tener pues los mismos movimientos de rotación y extensión, solo que esta vez no en la cabeza, sino en el cuello. Bueno, entonces continuando, ahora hay que hablar de los músculos iliocostales, el longísimo y el espinoso, que realmente no son tan importantes porque no podemos identificarlos en el cadáver ni tampoco en los cuerpos. Tendríamos que básicamente quitar todos los músculos porque ya estos son de carácter profundo, segundo plano, es decir, están prácticamente pegados al esqueleto. Y continuando con músculos de tercer plano, tenemos a los músculos rotadores, los multífidos y los semiespinosos, que también son músculos que van prácticamente pegados al esqueleto. Los semiespinosos sí se ven, al igual que los espinosos, pero va a ser un poco más complicado que ver un músculo trapecio o un dorsal ancho. Bueno, y ya por último vamos a hablar de los músculos de la nuca y básicamente podemos encontrar los oblicuos superiores de la cabeza, que ya habíamos hablado, el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo inferior de la cabeza y ya eso sería todo, serían básicamente estos tres. Bueno, y por supuesto es importante saber que tenemos una estructura pues donde es un triángulo en realidad, que si lo seguimos podemos saber de dónde se originan y en dónde se insertan. Entonces tenemos que digamos, el músculo oblicuo menor de la cabeza se va a insertar en la línea nucal superior, o bueno, más abajo de la línea nucal superior, se va a originar ahí y se va a insertar en las apófisis transversas del atlas de C1. El oblicuo mayor de la cabeza se va también a originar de esta apófisis transversa y se va a insertar en lo que es el ligamento nucal, en la parte media del ligamento nucal. Y el recto posterior mayor de la cabeza se va a insertar en la línea nucal inferior y se va a originar en el ligamento nucal. Por supuesto, el recto posterior menor de la cabeza, como si fuera algo guiando al recto posterior de la cabeza, está un poco más anterior a este recto posterior mayor de la cabeza. Este recto posterior menor de la cabeza se origina del ligamento nucal y se inserta en la línea nucal inferior. Y esto sería todo.